Buenos días, compañeros y maestros. Soy Javier Eduardo Román Hernández, estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la licenciatura en Derecho. Hoy voy a platicarles sobre los temas de la unidad 5 de la materia Expresión Oral Escrita. Empezando tenemos sobre silogismos. ¿Qué es un silogismo? Se denomina silogismo a una forma de razonamiento deductivo, o sea, un argumento en el cual la conclusión se obtiene sin excepción a partir de las premisas. El silogismo se compone de tres proposiciones, dos premisas, o sea, una mayor y una menor, y una conclusión derivada de aquellas. Se dice que la conclusión es válida si las premisas lo son, pero no siempre es así. La premisa mayor es la que tiene el término mayor, o sea, un enfoque general de la situación, es la que posee un mayor concepto. En cambio, la premisa menor es la que es más directa, la que va al punto de la situación. Ejemplo, premisa mayor. Contrato. Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Premisa menor. Ricardo y Luis constituyen un contrato en el cual Ricardo se compromete con Luis a entregarle un bien inmueble en la ciudad de Cárdenas. A su vez, Luis se compromete a pagarle a Ricardo una suma de dinero por dicho bien. Ricardo demanda ante un juez la resolución de dicho contrato y la correspondiente indemnización por los daños causados por Luis a causa de su incumplimiento. Conclusión. El juez, con base en las pruebas aportadas por Ricardo, decreta la resolución del contrato y condena a Luis a pagar los daños y prejuicios causados al demandante. Tenemos varios tipos de silogismos. Por ejemplo, el silogismo compuesto, donde la premisa mayor es una proposición compuesta, mientras que la premisa menor es una proposición categórica. Un ejemplo claro sería, si hoy es miércoles, entonces tenemos clases. Hoy es miércoles, entonces tenemos clases. Silogismo condicional. Tiene proposición condicional como premisa mayor y una proposición categórica como premisa menor. Por ejemplo, si golpeo el vaso, se romperá. Golpeo el vaso, entonces se rompió. Silogismo disyuntivo. La premisa mayor es una proposición disyuntiva. La premisa menor o afirma o niega una de las dos alternativas expuestas en la proposición disyuntiva. Ejemplo, o 20 es un número par o es un número impar. 20 es número par, entonces 20 no es un número impar. Y así pasamos al siguiente tema, que es paralogismos. ¿Pero qué es un paralogismo? Se conoce como paralogismo al raciocinio falso o incorrecto realizado de buena fe por falta de conciencia de su engaño o falsedad. Como tal, el paralogismo es un razonamiento inválido, sin la intención de engañar con el uso de un lenguaje ilógico, sin sentido. Existen diferentes tipos de paralogismos, como lo son paralogismo semántico. Se presenta cuando existe una contradicción en las premisas y por lo tanto la conclusión no deriva de ellas. Paralogismo sintáctico. Surge por la ambigüedad, oscuridad, vaguedad y falta de definición de las palabras que forman las premisas. Paralogismo pragmático. No presenta incoherencia entre las premisas y conclusión, pero una falta de credibilidad por carecer de justificación las premisas. Paralogismo de desplazamiento de definición. Se origina por la aparición de la premisa de una palabra con dos significados diferentes. Esto hace que cambie, que no funcione. Pasamos ahora al tema de falacias. Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de cerramiento correcto. Es un razonamiento engañoso, erróneo, o sea, falaz, pero que pretende ser convincente o persuasivo. Y también existen diferentes tipos de falacias. Por ejemplo, el argumento ad hominem. Un argumento ad hominem es un tipo de falacia que consiste en dar por sentado la falsedad de una determinada afirmación, teniendo como base quien la ha emitido o la defiende. Es decir, un argumento ad hominem se intenta desacreditar al argumento al desacreditar a la persona que lo sostiene. Por ejemplo, cuando dos personas hablan y le dicen, y tú me dices que deje de fumar, pero si hasta hace poco tú te fumabas 2 cajetillas diarias. Eso es un argumento ad hominem. También tenemos falacias del punto medio. Se basa en afirmar que la verdad debe encontrarse en el punto medio entre dos extremos, entre el primero, segundo, en el medio. A veces esto puede ser cierto, pero tomado como principio puede constituirse en un sesgo, ya que a veces uno de los extremos es verdad y en consecuencia el otro extremo es mentira.
Según nos dice el principio de contradicción, una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Ejemplo, María dice que las vacunas causan autismo, pero Luis dice que esto es mentira. Pedro ofrece un término medio: las vacunas causan algunos casos de autismo, pero no todos. Tenemos falacia anecdótica. Consiste en utilizar una experiencia personal o un ejemplo aislado como una prueba. Esta pretende reemplazar un argumento bien fundamentado o evidencia científica. Sucede porque es fácil creer que las cosas que no son cercanas o tangibles son más ciertas que otras verdades más abstractas, como la investigación científica y las estadísticas. Por ejemplo, dicen que el cigarrillo causa cáncer, pero mi abuelo se fumaba 20 cigarros al día y vivió hasta los 98 años. Apelación a la autoridad. Consiste en sostener que algo es verdadero simplemente porque una persona con autoridad lo afirma. Esto no significa que debamos desacreditar todo lo que han dicho los expertos o científicos, pero significa que debemos tomar los argumentos por sí mismos, ya que cualquier persona o institución puede equivocarse y su autoridad no tiene valor intrínseco con respecto a los argumentos que sostenga. Ejemplo, yo conozco un científico que dice que la teoría de la evolución no es real. Pasamos a sofismas. Un sofisma es una refutación o silogismo aparente con el objetivo de defender algo falso, confundiendo al oyente o interlocutor mediante una argucia en la argumentación. Sofisma puede designar a todo razonamiento erróneo, pero en lógica una sofisma se refiere específicamente a los razonamientos que aparentan ser correctos, pero no lo son. Un ejemplo bastante común de sofisma es el argumento que muchos han usado: todas las mujeres conducen mal. Tenemos diferentes tipos de sofismas. Por ejemplo, sofisma de accidente. Pretende confundir lo accidental con lo esencial. Ejemplo, ayer estudié mucho, por lo tanto sacaré buenas calificaciones. Tenemos otro tipo que se llama sofisma ignorancia de la causa. La causa real no es definida como causa y se usa otra como causa. Ejemplo, este accidente fue castigo de Dios. Sofisma ignorancia de la cuestión. Se ignora por una proposición enfatizada en algo que no tiene relación con el tema. Ejemplo, tú no te preocupes por mí, pero siempre te traigo regalos. Sofisma petición de principio. Se toma un argumento como principio y, sin demostrarla, se deducen con conclusiones. Ejemplo, soy muy trabajador y por eso no tengo problemas de dinero. Sofisma de círculos viciosos. Una proposición es probada con otra, siendo la segunda probada con la inicial. Ejemplo, si no tienes dinero, vende nuestros productos que están en promoción a 100 pesos. Sofismas de inducción de falsa generalización. Se atribuye a un grupo lo que es propiedad de algunos individuos. Ejemplo, todos los americanos son ignorantes, cosa que no, ¿verdad? Sofisma de analogía. Se concluye algunas semejanzas entre varias por conveniencia. Ejemplo, todos los hombres son machistas. Bueno, compañeros, maestras y todos los oyentes, esto ha sido todo por la unidad 5. Espero haya sido claro. Les deseo que tengan un bonito día.